Julio Ursúa es director regional de Latinoamérica y el Caribe, Metodología AERA. Bienvenido a este 10º Seminario Internacional de Seguridad Vial. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. ¿Cuál avanzo? Con este. Ok. Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado, un placer estar aquí esta mañana, poder presentar el trabajo que hemos venido realizando y además reencontrarme con tantos amigos antiguos, no viejos voy a decir, de la seguridad vial. Así es que para mí es un honor estar aquí y se los agradezco nuevamente. La presentación que voy a hacer es acerca del trabajo que hemos realizado en el marco del proyecto con Bloomberg, donde estamos evaluando aproximadamente 100 kilómetros de vías en Bogotá, de las cuales voy a mostrar los resultados preliminares de 47 kilómetros de ellas. Obviamente tengo 20 minutos solamente, por lo tanto lo que voy a mostrar es un resumen. Primero, tengo la impresión de que ya se ha hablado en presentaciones anteriores acerca del sistema seguro. Todos sabemos que para que exista una condición de seguridad vial en una nación, en un país, en una región, tiene que haber un sistema seguro, el cual está compuesto básicamente por estos tres elementos que están en la lámina. Una vía segura, un usuario seguro y un vehículo seguro. Entonces, el sistema seguro se basa, como sabemos, en una responsabilidad compartida de la vía, del vehículo y de los usuarios. Ahora, IRAP se concentra en uno de estos componentes, que es la vía. Y lo más importante quizás de señalar es que la vía depende básicamente de la autoridad. El comportamiento, es verdad, la educación es muy importante, pero no depende 100% de la autoridad, sino que depende del comportamiento personal de cada ciudadano. Lo mismo el vehículo. Pueden haber diversos sistemas de fiscalización de la calidad de los vehículos, pero tampoco depende 100% de la autoridad, sino que depende básicamente del usuario, del dueño del vehículo. En el caso de la vía, depende de la autoridad, depende de los gobiernos, de los estados. Son ellos los que son responsables de proveer de una infraestructura segura. IRAP se concentra entonces en analizar la condición de seguridad de la infraestructura. Y lo hacemos haciendo una clasificación por estrellas que llamamos. ¿Qué es la clasificación por estrellas? Es una medida simple, objetiva, para poder rankear los niveles de seguridad desde 5 a 1, donde 5, le damos 5 estrellas, a aquellos tramos de infraestructura que cuentan con un nivel de seguridad más alto. Y los tramos que tienen obviamente una estrella son los tramos de seguridad, son los tramos que tienen niveles de seguridad menos seguros. Lo hacemos con unos colores para que sea visualmente, lo vamos a ver ahora en las siguientes láminas, visualmente más fácil de entender, pero en definitiva eso. Un ranking que va de 1 a 5, donde 1 es lo más bajo y 5 es el mayor nivel de seguridad. Para poder llegar a tener este ranking o esta clasificación por estrellas hay un proceso, que es un proceso relativamente largo y lento, pero requiere cumplirse paso a paso. Lo primero que hacemos nosotros es, como dice allá arriba a la izquierda, dice inspección de la vía y datos de respaldo. Luego, inspección, codificación y datos de respaldo. Nosotros vamos con un vehículo, en este caso en el proyecto de Bogotá lo hicimos de una manera muy simple, con un vehículo que proveyó la Secretaría de Movilidad, ¿no, Johnny? La Secretaría de Movilidad nos proveyó un vehículo, le instalamos una cámara que era como una cámara GoPro y fuimos filmando la vía para luego, dice ahí codificación, cada 100 metros fuimos agregando un código a los niveles de seguridad que íbamos observando en la vía. Esto lo hicimos para la totalidad de los kilómetros que evaluamos, pero ahora voy a mostrar algunos resultados preliminares solo de la mitad, de 47 de los más de 100 kilómetros. Luego con esto obtenemos un puntaje, dice ahí puntaje de clasificación por estrellas. Le damos un puntaje de seguridad a cada 100 metros, es decir, sabemos cuán seguro o inseguro es la infraestructura cada 100 metros y después proponemos medidas para poder mejorarla. Luego esto lo procesamos con un software, ahí al medio dice software vida, software en línea,
que lo entregamos de manera gratuita a las instituciones. En este caso, le hemos entregado un password y una clave de acceso a la Secretaría de Movilidad, y son ellos los que van a poder acceder a este software y revisar los resultados finales. Y finalmente, ahí dice plan de inversión para vías más seguras. Nosotros proponemos un plan con algunas medidas que tienen que ser revisadas por los profesionales locales, quienes finalmente las van a implementar. Estas son algunas de las vías que inspeccionamos. La primera ahí dice Avenida Calle 80, Avenida Norte Quito Sur, Las Américas, Autopista Sur, Calle 43 Sur y Avenida Agoberto Mejía. Son solo algunas, hay más, pero como el proyecto sigue avanzando, para la fecha de esta presentación no tenemos los resultados de las otras vías, por lo tanto, esta presentación va a hablar incluso de algunas de estas. Este es el sistema de codificación de los atributos. Quise mostrar esta lámina para que ustedes como audiencia puedan ver que hay una planilla que es bastante extensa, donde cada 100 metros hay que ir registrando la característica que tiene esos 100 metros de infraestructura. Y como ustedes pueden ver, la lista es bastante extensa. Tiene que ver con provisión de calzada, con gestión de velocidad, supervisión de zona escolar, canalización de peatones, travesía de peatones, delineamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son más de 50 atributos que nosotros registramos cada 100 metros para poder obtener una codificación. Lo otro que probablemente les va a llamar la atención es que la planilla está en idioma portugués, y es porque para este proyecto estamos trabajando con la Universidad de Santa Catarina en Brasil, y por lo tanto ellos son los ingenieros que nos ayudaron a codificar esta gran base de datos que recolectamos. Ahí podemos ver algunos ejemplos de lo que hacemos. Esta es una fotografía de la avenida Agoberto Mejía. Como dice allá, nos preocupamos de las bermas, senderos, objetos al costado izquierdo, distancia al objeto, alumbrado público, estacionamientos, calle, servicio, tipo de área, curvatura, berma pavimentada, tipos de delineación, calidad de la intersección, bueno, etcétera. Estos son, en general, una serie de atributos que vamos registrando, como decía anteriormente, para poder obtener un código de cuán seguro es un punto en particular. ¿Para qué registramos nosotros estos atributos? ¿O por qué le agregamos un código? Porque lo que nos interesa es saber cuál es el factor de riesgo de ese atributo en particular. Entonces veamos un ejemplo, solamente para ilustración, ¿eh? Esto solamente para tener una idea. Dice allí, factor de riesgo del número de carriles. Es el número total de carriles en el sentido de circulación. Entonces, por ejemplo, arriba dice número de carriles 1, arriba a la izquierda, dice one, está en inglés, pero dice arriba número de carriles 1. El factor de riesgo para un peatón que cruza una vía con un carril, es decir, una vía bidireccional en sentido opuesto, tiene un factor de riesgo 1. Sin embargo, si yo bajo un poquito y veo donde dice número de carriles 4 o más, tiene un factor de riesgo 8 veces más grande, es decir, de 8. ¿Por qué? Porque efectivamente a un peatón le va a costar mucho o se va a arriesgar mucho más, o dicho de otra forma, la probabilidad de tener un siniestro con un vehículo es mucho más alta si va a cruzar 4 carriles que si va a cruzar 1. Por lo tanto, este es un ejemplo ilustrativo para mostrar que cada uno de los elementos que nosotros vamos registrando tenemos que asociarle un factor de riesgo puntual. Ahí vemos un ejemplo, ¿cierto? Un peatón que tendría que cruzar esa cantidad de carriles y es muy distinto, así tiene que cruzar simplemente 1. Entonces, esta es la clasificación por estrellas. Espero que se vean un poquito los colores. Dice base, es la clasificación por estrellas para peatones en la cartografía que yo mostré anteriormente, que corresponde a las vías que evaluamos. Como ustedes pueden ver, si ven arriba los colores, el verde es de 5 estrellas, el 4 es de amarillo con 4 estrellas, luego 3 estrellas con naranja, 2 estrellas en rojo y 1 estrella en negro. Se ve más o menos bien con la línea base.
¿Por qué? Porque nosotros tomamos en consideración las velocidades de operación que nos fueron entregadas por la autoridad, y en este caso, la velocidad de operación percentil 85 para el 57% de las vías era de 45 kilómetros por hora. Esto quiero enfatizarlo. Esta es la línea base con la cual hicimos el análisis. Y podemos ver, por ejemplo, condiciones detalladas de la vía que, en general, estas calles no tienen ninguna separación física entre los peatones y los vehículos, en un 63%, como dice ahí. Luego, tenemos la misma línea base para las bicicletas. Lo mismo, 45 kilómetros por hora, el percentil 85 de velocidad en un 57% de las vías. Y aquí, en el caso de la bicicleta, como señalo, dice vía fuera de la carretera, bueno, de la calle, ¿cierto? En un 38%, ninguna facilidad para ciclista en un 55% y ciclovía de uso compartido en un 7%. Esa es como la realidad en general de estas vías que fueron evaluadas. Sin embargo, nosotros sabemos que existe una sensibilidad muy alta entre el riesgo de ocurrencia de un siniestro y las velocidades de operación. Como dice ahí la lámina, hay una fuerte relación, ¿cierto?, entre la velocidad y el riesgo en el mundo real, en la vida real. Y la velocidad tiene un fuerte impacto en el modelo de IRAP y en la clasificación por estrella. Es decir, entre más velocidad, como se muestra en la gráfica, más posibilidad existe de que el siniestro tenga consecuencias fatales. Entonces, considerando esto, nosotros, para hacer un análisis más acucioso de estas vías, tuvimos que hacer una prueba de sensibilidad de velocidad, porque 45 kilómetros por hora, yo creo que aquí la mayoría son colombianos y conocen la realidad de estas vías. Probablemente en las horas de atochamiento, la velocidad debe ser de 45, incluso más baja. Pero eso no significa que en toda la hora, que en las 24 horas la velocidad es 45. Probablemente en las horas que no son horas punta, horas pico, como dicen aquí, la velocidad sube más. Entonces, en coordinación con la autoridad, con nuestra contraparte, aumentamos la velocidad en 15 kilómetros por hora sobre el percentil 85 para poder tener en el fondo, para poder tener una realidad mucho más ajustada al mundo real. Si ustedes ven, ahora las líneas se ven bastante más oscuras, es decir, la clasificación por estrella bajó, o en otras palabras, los niveles de inseguridad de esta red bajó bastante. Esta es para peatones. Aquí está la cartografía de clasificación por estrella para ciclistas con esta prueba de sensibilidad, que es finalmente con la que terminamos trabajando. Aquí están las dos comparaciones entre el modelo base, arriba, y con la prueba de sensibilidad de velocidad. Es decir, en el caso de arriba, considerando la velocidad 45 km por hora, para bicicletas, solamente un 5% es de una estrella y un 6% es de 2 estrellas. Sin embargo, si aumentamos la velocidad, un 20% se convierte en 2 estrellas y un 8% se convierte en una estrella. Es decir, un tercio de estas vías son inseguras para ciclistas, considerando este aumento de velocidad que, insisto, nosotros pensamos que se ajusta absolutamente a la realidad. Entonces, tomemos solamente un ejemplo, ya que me quedan 5 minutos. Avenida Agoberto Mejía. Esta fotografía corresponde a la avenida. Ahí tengo datos que son datos objetivos arriba a la izquierda, no son predicciones, sino que entre el 2003 y el 2010, entre el 2013, y el 2016, 7 ciclistas de los 13 fallecidos que hubo correspondieron a ese tipo de usuario. Más de la mitad o la mitad, ¿cierto?, fueron ciclistas. Solo un automovilista, 3 motociclistas y 2 peatones. Es decir, hay un fuerte impacto de la infraestructura de esa avenida, en particular Agoberto Mejía, por las condiciones que tiene y que vamos a ver, en la peligrosidad para los ciclistas. Esta era la cartografía con colores
del modelo base considerando una velocidad de 45 kilómetros por hora, y este es el cambio que tiene considerando una velocidad de 15 kilómetros por hora más. Es decir, una situación como esta, donde no había ninguna vía insegura, solo aumentando 15 kilómetros por hora se convierte en esta. Vemos que, en términos gruesos, esta avenida está dividida para los ciclistas como en tres grandes segmentos, ¿cierto? El primer segmento es ese, que aparece con color amarillo, es decir, como seguro. ¿Por qué aparece como seguro? Sí, lo estoy viendo aquí, gracias. ¿Por qué aparece como seguro? Porque esa es la condición. Vemos que existe una separación física entre el ciclista y el flujo vehicular. Por lo tanto, independientemente de la incidencia de la velocidad, el ciclista va a transitar de una manera segura y así lo refleja el software con la clasificación por estrella. Sin embargo, la zona más del centro, este es el ejemplo, donde efectivamente existe una facilidad para ciclistas. Esto es bien interesante, la facilidad está ahí, pero ¿qué ocurre? Que vemos vehículos estacionados que están sobre la facilidad para ciclistas, más allá incluso hay un camión, no sé si lo ven al final de la foto, que tiene dos de las ruedas, la mitad del eje está sobre la facilidad. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el protocolo de IRAP no puede clasificar o codificar esa infraestructura como facilidad para ciclistas, porque lo que nosotros clasificamos es el uso de la infraestructura. Y en este caso, el uso de la infraestructura no es adecuado para un ciclista. Tiene que probablemente bajarse a la calzada, continuar el camino, compartir la calzada con los vehículos y luego buscar poder ingresar nuevamente a la ciclovía. Es por eso que se produce esta fricción y es por eso que probablemente también existe este número de siniestros en ese punto. Veamos lo de la última parte, que es la zona más sur. Esa es la condición donde allí finalmente ya deja de existir la facilidad para ciclistas y ahí vemos que 100% comparten la infraestructura con los automovilistas. En consecuencia, veamos por ejemplo cuál es la condición detallada de ese tramito que está ahí, que va entre el kilómetro 1,3 y el kilómetro 2,1 que marcó el odómetro del vehículo cuando hicimos el levantamiento. Así se comporta. Desde el kilómetro 1,3 que está a la izquierda, vemos que corresponde a 2 estrellas, más o menos en la mitad del rango, es decir, con un puntaje medio dentro de 2 estrellas. Y comienza a avanzar, cruza después a 3 estrellas y luego llega al final, en el kilómetro 2,10, donde ya es lisa y llanamente de 1 estrella y tiene una condición muy insegura. ¿A qué corresponde ese punto? 2,10, ese puntito que está ahí, a esa esquina. Evidentemente las intersecciones per se tienen una condición más insegura porque hay más fricción, pero en este caso en particular, por ejemplo, los ciclistas tienen que compartir la fase verde del semáforo con los vehículos y muchos de ellos van virando a la derecha y ahí se producen fricciones. Habría que hacer un estudio y para eso es esta herramienta, para poder analizar punto por punto dónde se están produciendo esos siniestros y cuál es la causa basal, pero de solo mirar eso es muy probable que allí hayan siniestros con consecuencias fatales con ciclistas producto de esta condición de la infraestructura. En términos bien gruesos, lo que el software arroja, esto quiero señalar, esto es lo que el software arroja, no es lo que los ingenieros luego del análisis van a proponer, pero tenemos nosotros mañana un taller donde vamos a analizar, Johnny, el software completo y que tiene mucha más información que esta pequeña presentación, pero lo que el software arroja para la avenida Agoberto Mejía es cercas para contener peatones, elementos de aquietamiento de tránsito, ¿cierto? Estos lomos de burro, lomos de toro u otros elementos, ciclovía, elementos para disminuir la velocidad, como dije, cruces peatonales semaforizados en la vía secundaria, es decir, el ejemplo anterior es un ejemplo sumamente preciso y concreto de un lugar donde habría que evaluar probablemente un semáforo con flecha para que le dé opción a los ciclistas de cruzar antes de los vehículos. Señalamiento horizontal y vertical en intersecciones, mejorar demarcaciones, y también proponen algunos puntos cruces elevados, peatonales en la superficie de rodado. Veamos, me quedan un minuto.
No, tiempo cumplido, 1 minuto me va a demorar en esto. Este caso de estudio vamos a ver qué ocurriría si nosotros implementáramos 3 de las medidas. ¿Qué ocurriría con la clasificación por estrella? Esta es la situación base, ¿cierto? Que ya la conocemos, donde la gran parte de esta vía está evaluada con 1 o 2 estrellas en su mayoría. Sin embargo, la simulación 1 es mejorar la calidad de la ciclovía actual. Si nosotros mejoramos la calidad de la ciclovía, vemos arriba a la derecha que el porcentaje de infraestructura de 5 estrellas para bicicleta, si lo pueden ver arriba a la derecha, dice 40%. Es decir, mejorando la condición de la ciclovía que vimos en el tramito que estaba arriba para toda la vía Agoberto Mejía, tendríamos que esta vía se convierte en una vía de 5 estrellas en un 40%. Es decir, hay un cambio radical. ¿Qué más podemos hacer? O sea, esa fotito que ojalá se repita en toda la vía y no solo en un tramo pequeño, básicamente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos también instalar infraestructura para disminuir la velocidad. En ese caso, si ustedes ven arriba a la derecha, el 40% que teníamos antes ahora se convirtió en un 50%. Es decir, mejorando la calidad de la ciclovía más agregando infraestructura de aquietamiento de la velocidad, tenemos que la mitad de la vía Agoberto Mejía se convierte en 5 estrellas y por lo tanto mejora la condición de seguridad. Ahí lo vemos. Y lo más importante, que también nos señala la tabla, es que eliminamos los tramos peligrosos que son de 1 y 2 estrellas. Aquí también lo vemos a la derecha, se convierte 1 estrella en 0% y 2 estrellas en 0% también. Elementos como eso. O sea, aquí no se trata de inventar la rueda, ¿cierto? Elementos básicos para aquietar el tráfico. Y finalmente, con esta termino la simulación 3, mejorar la calidad de la ciclovía, infraestructura para disminuir la velocidad y además le vamos a agregar mejorar la demarcación y no contentos con eso, le vamos a poner también un cruce peatonal semaforizado en la vía secundaria, es decir, en la vía que intersecta, un cruce peatonal semaforizado que le dé la opción al peatón y al ciclista de cruzar de manera segura. En ese caso, ya eliminamos las vías de 1 y 2 estrellas y convertimos prácticamente esta vía en una vía de alto estándar en materia de seguridad, especialmente para usuarios vulnerables. Ahí podemos ver una fotografía que obviamente no es de acá, pero refleja lo que podría ser y que además podríamos hacer. Bueno, se ha cumplido mi tiempo, les agradezco enormemente y mañana vamos a tener un taller nosotros con las gentes locales. Gracias.